Hola, buenas tardes. Soy Eva Martín, directora del Archivo Histórico Provincial, y vamos a dar comienzo al ciclo de conferencias que el Archivo Histórico Provincial y el Archivo de la Real Chancillería de Granada hemos organizado conjuntamente este año para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Como han podido ver en la difusión de la actividad, el ciclo consta de 4 conferencias que se celebrarán semanalmente desde hoy hasta el día 30 de marzo y que serán impartidas por 4 importantes investigadoras españolas que han centrado gran parte de su trabajo en los estudios sobre la mujer en la historia y que a lo largo de los años han trabajado intensamente en las salas de consulta de nuestros archivos. Les hemos propuesto que hablasen de su experiencia, del contenido de sus trabajos, pero también de su experiencia investigadora y de su estrategia en la búsqueda y análisis en los documentos de archivo, de la presencia de la mujer y de su forma de estar y actuar en el mundo en otra época, de las mujeres que habitaron otros siglos, mujeres del siglo XV, XVI, XVII y XVIII, a las que la historiografía durante mucho tiempo desatendió. Antes de dar paso a mi compañero y a la primera conferencia, quiero transmitir brevemente nuestro agradecimiento, en primer lugar, a la Consejería de Cultura, que a través de la Delegación Territorial en Granada ha hecho posible que podamos celebrar este ciclo. Damos las gracias también, por supuesto, a todos los asistentes y de manera muy especial a las 4 ponentes, que desde el primer momento mostraron una absoluta y entusiasta disposición. Esperamos que disfruten las charlas y que nos acompañen en las próximas que tenemos previstas. Doy paso a mi compañero David Torres, director del Archivo de la Real Chancillería de Granada, quien quiere también daros la bienvenida y os expondrá brevemente la dinámica de las sesiones. Gracias. Gracias, Eva. Buenas tardes y bienvenidos al ciclo de conferencias que, con motivo del Día Internacional de la Mujer, organizan los Archivos Histórico Provincial de Granada y de la Real Chancillería de Granada. Es ya una tradición que los archivos dependientes de la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico en Granada acudan a la convocatoria de la Consejería para el día 8 de marzo, en la que se nos invita a celebrar y a difundir desde nuestras instituciones del patrimonio los fondos y los documentos que interesan al conocimiento de la historia de las mujeres. En ediciones anteriores hemos reseñado y mostrado en esta fecha con exposiciones en distintos medios y formatos, tanto series como documentos particulares, con este denominador común. Este año queremos dar voz a investigadoras que han dedicado su producción científica a la historia de la mujer, para que desde sus experiencias nos ilustren sobre las premisas de las que han partido para explotar las fuentes documentales de los archivos y cómo plantearon sus búsquedas en fondos y colecciones en los que de entrada la voz de las mujeres ha sido silenciada y obviada. Para ello, el ciclo de conferencias que hoy inauguramos se desarrollará durante este mes de marzo en las siguientes sesiones. Hoy inaugurará el ciclo la conferencia de Margarita Virriel Salcedo, La historia de las mujeres y el cadastro de Ensenada. La semana que viene, el martes, Laura Oliván Santaliestra, de la Universidad de Granada, nos hablará de una conferencia titulada En el archivo, una investigadora en busca de mujeres. El miércoles 24, la profesora de la Universidad de Valladolid, María Isabel del Val Valdivieso, disertará sobre leer documentos de archivo, desvelar el pasado de las mujeres. Y el ciclo lo concluirá Amalia Zomeño Rodríguez, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, con la conferencia Mujeres en los archivos y archivos de las mujeres, Granada entre los siglos XV y XVI. Todas las conferencias se celebrarán a las 18 horas y las sesiones constarán de 45 minutos de exposición y 15 minutos para atender las cuestiones y preguntas de los asistentes que se podrán formular en el chat. Los enlaces para el acceso a la sala de Zoom los podrán encontrar en las páginas web de ambos archivos y en sus muros de Facebook. Finalmente, es obligado a hacer referencia a las especiales circunstancias que la pandemia impone a los archivos históricos también a la hora de hacer la difusión. El formato de las conferencias, que en otras ocasiones se habían celebrado de forma presencial y en las sedes de nuestras instituciones, ha debido de adaptarse a los recursos telemáticos que por el momento han venido para quedarse, aunque no renunciamos, cuando las circunstancias lo permitan, a la cercanía y al trato personal habituales. Así, valoramos la pérdida de la cercanía, pero también
la ganancia de que la red nos da, ampliando considerablemente la amplitud del ámbito de la difusión y permitiendo que estas actividades lleguen a más personas y en el momento en que estén dispuestas, ya que las conferencias quedarán colgadas permanentemente en el canal YouTube del Archivo Histórico Provincial de Granada. Doy las gracias a las conferenciantes por su disposición y por la acogida que han dispensado a nuestra invitación y a ustedes por la asistencia. Va a comenzar Margarita. Voy a hacer una breve presentación porque casi que no necesita que la presente. En fin, y darte las gracias de nuevo. Bien, Margarita es profesora del Departamento de Historia Moderna y de América de la Universidad de Granada y ha dedicado toda su vida a la docencia, la investigación y la producción científica. Tiene un extensísimo currículum en el que se incluye su estancia en varias universidades extranjeras y la dirección de numerosos trabajos de investigación, tesinas, tesis, trabajos fin de grado y fin de máster. De este currículo y de su trabajo queremos destacar en esta ocasión el importante papel que ha desempeñado en el impulso de los estudios históricos sobre mujeres, desde que hace años planteó como propuesta teórica repensar la historia desde la perspectiva de género, lo que la ha convertido en un referente a nivel nacional e internacional. Ya en los años 90 creó la Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres, impulsó los primeros planes de investigación interdisciplinares en los estudios de género y fue directora del Instituto de Estudios de la Mujer y Género en Granada. Su activismo académico y social le valió en 2018 la concesión por parte de la Junta de Andalucía de la Bandera de Andalucía. Ha sido investigadora principal en diferentes proyectos sobre mujeres, familias y matrimonio. En la actualidad forma parte del grupo de investigación del Plan Andaluz de Investigación HUM 603, Estudio de las Mujeres, y es responsable de historiografía feminista del Máster Europeo Interuniversitario Erasmus Mundus, Máster GEMA en Estudios de Mujeres y Género. Su trabajo en todo tipo de archivos respalda su producción científica y ha sido una constante desde los años de elaboración de su tesis sobre la repoblación del Reino de Granada. Conoce profundamente los dos archivos aquí representados y en la actualidad continúa siendo una de las usuarias habituales del Archivo Histórico Provincial de Granada, donde parte de sus actuales investigaciones siguen centradas en el catastro del Marqués de la Ensenada, un excelente corpus documental cuya historiografía Margarita ha enriquecido sustancialmente a partir de sus innovadoras propuestas metodológicas. Y nada, os dejo con ella. Gracias, Eva. Mi propuesta, como ha dicho Eva, es la historia de las mujeres y el catastro de la Ensenada. Pero ante todo quiero empezar agradeciendo la invitación tanto de Eva Martín, directora del Archivo Histórico Provincial de Granada, como de David Torres, director del Archivo de la Real Chancillería de Granada, por contar conmigo. Debo de felicitar muchísimo a los dos archivos por la propuesta de ciclo, que la verdad ha sido una muy bonita iniciativa y que pues no solo nos da un cierto sentido de normalidad, eso que todavía no sabemos muy bien qué es, pero que últimamente hablamos mucho de ello, y sobre todo pues un poco de esperanza, ¿no? De, bueno, estamos aquí y seguiremos estando y seguiremos haciendo cosas, ¿no? Por tanto, no ya solo lo que tiene de académico, sino lo que nos ofrece a la comunidad de personas interesadas en la historia, pues os agradezco infinito el ciclo que vamos a empezar hoy. Gracias, por tanto, a ambos. Y bueno, entrando ya en materia, la historia de las mujeres y el catastro. Espero no liarme mucho con la presentación, pero voy a presentación, ok, iniciar la presentación. Bien, esta quizá tenga que empezar explicando un poco por qué esta ha sido mi propuesta. Cuando hablamos del ciclo, pues comentamos la posibilidad de tener en cuenta pues, lo que era esa experiencia concreta del archivo
el tipo de fondos que utilizamos, qué problemas había, qué experiencia, sobre todo de cara a indagar a la historia de las mujeres en los archivos, ¿no? Fundamentalmente, por lo tanto, la propuesta iba en la línea de el binomio archivos e historia de las mujeres. Como digo, retomando el hilo de lo que estaba diciendo, la reflexión iba en la línea de hablar de archivos y de historia de las mujeres. Y voy a utilizar historia de las mujeres como el paraguas más comprensivo de las diferentes propuestas que va a haber o que puede haber en historia de las mujeres, de género, feminista, y como digo, como el paraguas bajo el que prácticamente todo el mundo se puede colocar. ¿Qué fue lo que me planteé también? Bueno, pues en gran medida, qué fondo iba a utilizar, y me pareció que lo más interesante era abordar el catastro de Ensenada, fundamentalmente porque es el fondo que yo estoy utilizando ahora, pero además porque el catastro ha tenido una cuestión, y es que ha tenido una historia un poco complicada con la historia de las mujeres, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, pues por un lado ha sido una fuente fundamental para la historia de España, y yo creo que eso no es discutible, y el uso que tenemos y las publicaciones lo demuestran. Cuando empezaron algunas de las investigaciones sobre historia de las mujeres, pues de pronto constatamos el subregistro de las mujeres, aunque ya sabíamos algo, pero se hizo mucho más evidente. De hecho, algunas investigadoras llegaron a plantear pues hasta qué punto el esfuerzo merecía la pena para los resultados que daba la investigación. Sin embargo, había otras investigadoras que, estoy hablando fundamentalmente a partir de los años 90 del siglo XX, a final de los 90, pues que estaban abriendo muchas posibilidades de explotación de algunos de los documentos que constituye ese fondo que es el catastro del Marqués de la Ensenada. Estoy hablando, por ejemplo, de lo que ya planteó Sarasúa, o lo que ya a partir de 2005 aproximadamente, pues que ha habido una concatenación de trabajos de Francisco García González, por ejemplo, mis trabajos también, y otros como los de Luis Garrido, que han ido añadiendo y planteando pues una utilidad a todo este fondo documental. Entonces, vamos a hablar de los archivos y la historia de las mujeres. Vamos a hablar de qué aspectos o qué preguntas le hice yo o le hago habitualmente a este documento, qué me ofrece. Y bueno, tenemos un tiempo tasado, espero que pueda por lo menos indicar la mayoría de las cosas de las que a las que quiero referirme. Por tanto, voy a hablar de la investigación en los archivos, centrándome en una fuente concreta y desde una perspectiva de género. Como es lógico, es sobre eso sobre lo que voy a reflexionar. Otros aspectos están incluidos siempre, pero ahora me quiero centrar ahí. En primer lugar, quiero recordar que los archivos y los archivos de los que estamos hablando son fundamentalmente
instituciones que recogen y reúnen la documentación de gobierno y justicia de la monarquía o del Estado, lo podemos decir en esos términos más generales. Por lo tanto, estamos hablando fundamentalmente de archivos de poder, es decir, de archivos que lo que conservan es fundamentalmente la documentación emanada del poder constituido. Responden, por lo tanto, a lógicas institucionales, sin duda, pero también a políticas de la memoria que han ido cambiando a lo largo del tiempo, pero que están ahí y que reflejan o concretan en la organización de los archivos qué es lo que hay que conservar y qué es lo que no hay que conservar, ¿no? Como sociedad, porque el archivo siempre parte de que, digamos que su característica es que interpreta, ¿no?, como sociedad qué es lo que hay que conservar o no. En fin, este es un aspecto que podemos discutir ampliamente. Ahora no me voy a detener mucho en ello, pero creo que tenemos que entender claramente que la mayor parte de esta documentación, aunque pueda incluir montones de cosas fundamentales, y en esto, pues por ejemplo, los archivos de justicia, podemos encontrar la voz de muchos de los que no tienen voz, o incluso en los fondos del propio catastro. Luego lo veremos. Pero en cualquier caso, este es un elemento que tenemos que tener en cuenta. El segundo que hay que tener en cuenta siempre es recordar que todo documento es un monumento. Y con esto, que es una frase de Le Goff, lo que quiero también señalar, cada vez que nos enfrentamos a la documentación, lo que tenemos que tener muy claro son las condiciones de producción de esos documentos. Este es un aspecto fundamental que no ha inventado la historiografía de género, está en nuestra, digamos, para mí, en nuestra tradición historiográfica, pero es un compromiso de rigor que tenemos que tener quienes nos acercamos a la práctica historiográfica, ¿no? Cuando hablamos del catastro de Ensenada, pues hablamos rápidamente que es una encuesta fiscal y generalmente pues tenemos o casi asumimos que este documento, que es fundamentalmente económico o como tal entra de manera inmediata en nuestro pensamiento, es un documento neutral. Es un documento que coge el mundo y nos lo ofrece, pero en realidad es casi transparente, ¿no? Y sin embargo, nunca podemos asumir en esos términos ningún documento. Cualquier documento no simplemente aprende el mundo, nos ofrece una mirada sobre el mundo o nos codifica el mundo o nos codifica el mundo. Por tanto, el catastro en este sentido no es diferente y lo tenemos que tener muy en cuenta. En realidad, si queréis, podemos hablar de que es un artefacto producido por la monarquía para aprender el mundo. Pero en ese proceso de conocer el mundo, se categoriza el mundo. Y esta es una de las cautelas que tenemos que tener cuando leemos el catastro. Y aquí me vais a permitir que cite a Marta Marín, del equipo Catastro Lecrín, que está estudiando en este momento todo lo que tiene que ver con los fundamentos de la constitución del catastro. Y ella nos recuerda constantemente, siguiendo a Kula y a Mirowski, por ejemplo, que medir y contar no son procesos neutros,
sino que en el acto de contar, medir, clasificar y jerarquizar personas y bienes se construyen significados. Por lo tanto, no traslada simplemente el mundo, sino que lo codifica, ¿no? A mí me parece que esta es una de las cautelas fundamentales que tenemos que tener en cuenta cuando nos enfrentamos, por supuesto, a cualquier documento, condiciones de producción, pero en el caso del catastro, lo que es realmente. Es un proceso, sí, de conocer, pero en ese conocer también de constituir, si queréis, o de codificar y categorizar el mundo. Entonces, en este sentido, ¿qué es a lo que yo me he enfrentado o qué es lo que yo me he planteado? Bueno, cuando a veces te acercas a un documento, hay muchas cosas diferentes que estás buscando. Pero una de las cuestiones que a mí me parece que no podemos menospreciar, sino que tenemos que tener muy en cuenta, es cómo a través del catastro de la Ensenada, como digo, ese documento que con mucha frecuencia aparece como neutral, en realidad podemos leer muchos de los marcadores de género que se contemplan en la documentación producida en el siglo XVIII. Es decir, el documento tiene que ser sometido a un análisis de los elementos propiamente retóricos, discursivos, del texto catastral. Yo creo que en eso tenemos que leer siempre con estrategias de ir desvelando todo lo que contienen las palabras que recoge el catastro. Pero tenemos o podemos centrarnos en algunos de esos aspectos que claramente nos muestra el catastro, tanto en los momentos del debate de cómo era que se iba a organizar la recogida de información, como en los fondos documentales que manejamos habitualmente, que están en los archivos, aquí en concreto en el Archivo Histórico Provincial, otros están en Simancas, en fin, puede haber incluso en archivos locales, ¿no? Pero lo que me interesa señalar es que la fuente no solo nos va a dar luego información concreta sobre actividades económicas, por ejemplo, sino en la misma manera que se organiza. En los debates que se tuvieron, se estaba discutiendo también sobre multitud de aspectos de la vida social, de la sociedad del momento, que tenía que ver con qué era ser mujer, qué era ser varón y cuáles eran las relaciones de poder que se organizaban en torno a la diferencia sexual. Un ejemplo que traigo aquí, que se puede ver, es cómo, por ejemplo, en el catastro, a la hora de categorizar el estado civil, hay de entrada una diferencia clara entre varones y mujeres. A las mujeres, prácticamente en su totalidad o en su gran mayoría, para no decir quizá más de lo que es, sabemos cuál es su estado civil. También sabemos que el estado civil de las mujeres, que tiene que ver con su cuerpo, su relación con el varón y sobre todo su capacidad reproductiva, pues era un elemento fundamental en la construcción identitaria de las mujeres.
Frente a eso, a los varones, ese elemento, que no es que no esté, porque está, es prácticamente inapreciable en la mayoría de los padrones, de los libros de cabezas de casa donde se relacionan las familias. En este sentido, tanto Camarero Bullón como Marta Marín hace años ya que vienen hablando de los debates sobre la utilidad económica de las mujeres que se planteó en el catastro, pero sobre todo en estas categorizaciones sobre el estado civil, ¿no? Entonces, este es un elemento que he estado estudiando y aquí voy a señalar solamente la soltería. No me voy a ocupar ni de las viudas, ni de las casadas, ni de las divorciadas, poquísimas, todo cabe decir que aparecen, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues en teoría tenían que estar registrados también los varones que eran solteros, sin embargo el registro es muy bajo. Y en cambio las mujeres en su inmensa mayoría tienen el estado civil. Pero además en el caso de Granada ciudad y desde luego del Valle de Lecrín, que son las dos áreas que yo trabajo, la soltería está categorizada de diversas maneras. Por ejemplo, soltero o soltera, que parece que no tiene mucha discusión, es decir, que está solo, que no ha tomado estado. En realidad eso es lo que significa. Sin embargo, un número, como veréis, elevadísimo de mujeres, y registra el catastro, aparecen como doncellas. Y no solo cuando son jóvenes, incluso con edades de 80 años. Esto ya lo señalé en un trabajo de 2007 y, bueno, pues doncella es soltera, sí, pero también es fundamentalmente mujer que no ha conocido varón. Entonces esto también nos plantea si este registro es de quien ha registrado o ellas se identifican a sí mismos y por lo tanto nos está hablando también de cómo ellas se han declarado y en ese sentido tendríamos que indagar. Y por otra parte, pues nos encontramos en el caso de Granada con una calificación que es a todas las luces moral, de estado honesta. De verdad, he indagado, he preguntado en todos los sitios que os podéis imaginar, incluida la academia, y todavía no tengo una respuesta o una línea de indagación. Yo ya sugerí hace tiempo que esto aparece fundamentalmente en una parroquia de Granada, como es San José, pero no solo. Es una de las parroquias donde más mujeres solas y mujeres en compañía solas habitan. Es una de las parroquias donde los oficiales del rey pusieron más interés en saber no solo el estado civil de la cabeza de casa, sino de todas las mujeres, no digo de todos los hogares, pero de una gran mayoría de ellos. Entonces, este control, ¿a qué se debe? Este elemento moral, ¿a qué se debe? Bueno, pues también es una de las preguntas que nos podemos hacer, ¿no? Quiero constatar, por lo tanto, diversidad de registro y, sin ningún género de duda, la desigualdad que se plantea como un marcador de género importante. Bien, como veis aquí tenía unos ejemplos, pero voy con lo del tiempo. Entonces, aquí tenéis uno de San José, María Teresa de Párraga, viuda pobre, doña Francisca de la Vega, su hija, honesta, doña María Idem, honesta, ¿no? Como veis,
la madre es viuda y no se le otorga ese calificativo, pero sí a las hijas. Otro ejemplo que tenemos que tener en cuenta es cómo se jerarquiza el registro de los miembros de los hogares, y los marcadores de género son importantes también. Primero, como es lógico, cabeza de casa, luego la esposa. Luego, en los casos más ideales, el orden es los varones mayores de 18, las mujeres mayores de 18, los hijos menores de 18, las hijas menores de 18, luego el resto de los parientes y finalmente aprendices oficiales y los criados. Como veis, de esto que estoy describiendo y que podéis ver aquí en estos recortes que he hecho de diversos libros de cabeza de casa, hay una jerarquía clara, una jerarquía que nos habla de cuáles son, cómo concibe la sociedad del momento el orden de esa pequeña república que es la casa, con a la cabeza de esa jefatura, pues lógicamente el marido, padre, jefe de casa. Y luego, pues la edad y el género, y por supuesto también la clase como elementos que contribuyen a esa jerarquización. Por lo tanto, nos va ofreciendo muchísimos aspectos donde podemos leer constantemente cómo es que se concretan los marcadores de género que expresan el orden social en el propio documento. Hay otros, no me puedo parar a señalar todos, pero en términos generales es relativamente fácil ir buscando. Esto quiere decir, por lo pronto, que en cualquier caso el catastro es, como producto de su sociedad, un documento que nos permite comprender siempre el orden social y, por lo tanto, lo que tiene que ver con el género, es decir, las relaciones de poder, las relaciones primarias de poder fundamentadas en las diferencias percibidas, diferencias sexuales, ¿no? Y en ese sentido también nos ayuda, aunque no encontremos mujeres, porque nos habla de ese orden social. En fin, en otro orden de cosas, pues me gustaría que nos paráramos en lo que está siendo muchas de qué nos puede contar el catastro de la vida y de la experiencia de las mujeres en el pasado. En este sentido, pues tenemos líneas de indagación importantísimas que están dando resultados que al menos pues, nos cuestionan ciertas asunciones automáticas, ¿no? Que a veces se hacen. Sobre las jefaturas de hogar, que no es un trabajo que viene haciéndose hace tiempo, bueno, aparte de mis trabajos, los de Francisco García González, Daniel Maldonado, Sara Cruz, todos trabajando fundamentalmente la mitad meridional de España, ¿no? Pero, ¿qué nos permite saber las jefaturas de hogar? Bueno, pues cuando nos hemos acercado a un documento como el catastro, percibimos rápidamente, en cuanto cuantificamos, que había un porcentaje significativo de mujeres que eran jefas de hogar y que por lo tanto gobernaban esas casas. Y sin embargo, hasta ahora no se le había atribuido mucha importancia.
Sin embargo, ya en 1981, entre los demógrafos empezó a plantearse que este elevado número de jefas de hogar debía de ser valorado porque podía tener mucha significación. La verdad es que aquí en Granada, en términos generales, hay que ir luego viendo cada comarca y cada lugar, los porcentajes de jefatura femenina son elevados. Tenemos, por ejemplo, en una zona rural como Lecrín, en torno al 18,6%, en la zona de Guadix y Huéscar, pues sobre el 20%, aunque ahí tenemos a una ciudad como Guadix que tenemos que tener muy en cuenta, que tiene un 25%, y Granada con unos porcentajes por encima del 25%. Algunas parroquias llegan a tener hasta casi un 33, un tercio de los hogares gobernados por mujer. El interés por estos hogares se impulsó sobre todo cuando se comprobó en la sociología y en la demografía qué vínculo había entre hogares gobernados por mujeres y pobreza. Por lo tanto, también nos interesa para comprender la desigualdad construida por razones económicas. En general son hogares frágiles, de pequeño tamaño, encabezados por mujeres de 45 años o más y que en su inmensa mayoría son viudas. Entonces, esto también pues, nos marca un determinado perfil de estos hogares, ¿no? Además, ¿qué nos ha permitido? Bueno, pues así como a veces es difícil encontrar documentación sobre mujeres, por ejemplo, sobre el trabajo de las mujeres o la propiedad, pues las mujeres jefas de hogar nos han permitido acercarnos mejor a sus realidades económicas. Entonces, esto también nos facilita y luego nos reúne un colectivo significativo en términos demográficos para comprender cómo estas mujeres no son ignorantes de la vida, sino que antes y después de estar al frente de sus hogares, comprenden los mecanismos económicos, la manera en que hay que contribuir al mantenimiento de esos hogares, sean porque son labradoras con propiedades, sean simplemente mujeres que viven de su trabajo, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos más concretos, pues como veis, de un lugar que es muy pequeño y hay solamente 8 mujeres, como es Acequia en el Valle, pero para que vierais algunos ejemplos significativos, ¿no? Los hogares son muy pequeños, como veis, con algunas excepciones. En términos generales, los datos que tenemos de propiedad y de rentas son inferiores. Entonces, ese es un aspecto en el que venimos trabajando, o algunos vienen trabajando desde hace años, y que podemos seguir indagando sobre él. En este sentido, el otro gran campo en el que hemos estado interesadas y vamos contribuyendo es precisamente en la economía, es decir, en la participación de las mujeres en las actividades económicas. La verdad es que
El catastro de Ensenada representa estas actividades. Yo creo que eso ahora mismo no es discutible. Sabemos además que se toma una decisión consciente de no registrar el trabajo personal de las mujeres. Este es un tema que todavía necesita de mucho debate, de mucha investigación en torno a cuál es el debate y cómo inscribimos ese debate en los contextos económicos específicos donde se inserta, ¿no? Porque todavía solo decimos esto es lo que pasa, pero no hemos terminado de indagar en esa línea. Con todo y con eso, tenemos bastante información, a veces más de las que pensamos, a veces inesperadamente, porque el catastro pues no está claro que debería de haber dado determinadas informaciones. Sin embargo, es cierto que este es un campo en el que podemos trabajar mucho. Bien, no sé cómo voy de tiempo porque me quedan 2 minutillos, ¿no? Bueno, pues termino, voy a ir cerrando con esto, que ya son bastantes cosas. Hay, por ejemplo, los trabajos impulsados por Carmen Sarasúa y Luis Garrido, que han trabajado sobre una documentación específica, que son los memoriales o las declaraciones juradas, y que en el caso de Granada, pues ahora Raúl Ruiz Álvarez y María José Ortega Chinchilla están haciendo un trabajo, ¿no? Esperemos pronto los resultados de esa publicación. Y me vaya a permitir que lea, que lo he recogido aquí para que se leyera bien, uno de esas declaraciones que nos recoge el Luis Garrido. Dice: Ana de Rojas, vecina de esta ciudad de Úbeda, mi oficio tejer lienzo, hilar, coser, lavar, calle del Campanario, parroquia de San Nicolás. Declaro ser de 44 años, de estado soltera. Mi familia se compone de 2 hermanas, 2 sobrinos, una hermana de edad de 30 años llamada María de Rojas, de estado soltera, la que está en mi compañía, otra de 28 años viuda llamada Juliana de Rojas, que está sirviendo en casa del señor Marqués de Cadimo, y tiene un hijo de 3 años llamado Manuel de Salamanca, que también está conmigo. La sobrina de edad de 22 años llamada Juana Hurtado Ortiz, que está sirviendo en casa de don Alejo García, secretario del Cabildo de esta ciudad. Como vemos, esta declaración, que no siempre luego se va a trasladar a los libros de la Real, que es donde generalmente se consigna luego pues el trabajo del jornalero, por ejemplo, ¿no? O del zapatero. Sin embargo, en estos memoriales sí que en algunos lugares ofrece información más que interesante. A veces esa información tiene también consideraciones sobre qué es el trabajo, ¿no? Por ejemplo, en una de los memoriales de Molvízar, una mujer, que ahora no recuerdo exactamente el nombre, declaraba que era pobre realmente porque el trabajo de las mujeres se pagaba muy mal. Entonces, esa declaración merece consideración. Es decir, están constatando un hecho y que tiene además consecuencias. En definitiva, como veis, aquí aparecen numerosas referencias a la experiencia, a cómo se vive,
a cómo se forman determinados hogares, pero también sobre la actividad económica, de cómo las mujeres se ganan la vida. Y aquí también aparece claramente una de los rasgos de una gran parte de esos hogares que vamos a encontrar encabezados por mujeres, y es la pluriactividad de estas mujeres. Quería recoger aquí solamente, pero no sé si se ve o no se ve. Sí, se ve, vale, lo veis mejor que yo, vale. El documento, este cuadro, donde yo lo veo bien, donde estoy hablando solamente de unas cuantas parroquias de Granada, no, es decir, son los datos que han aparecido en el libro de cabezas de casa, ¿no? Libro de familia o de cabezas de casa. Y como veis, hay multitud de actividades económicas. Algunas es verdad que son de lo industrial, y eso sí que es verdad que queda consignado en el catastro. Pero, por ejemplo, nos hablan de algunas actividades que son de trabajo remunerado, como son estas de cogedora de seda, que es muy importante y que la mayoría son pobres, como la mayoría de las hilanderas, que las he puesto aquí en rojo para que sobresalgan, y que, bueno, prácticamente podemos considerarla una jornalera especializada, es decir, durante el tiempo en que, bueno, esta es una actividad importante para ella, pero en realidad todavía no hemos terminado de saber todo el perfil del oficio, pero tiene que ver con la recolección de la hoja de la morera y en la preparación para el gusano y su uso. Es decir, pero tenemos también, pues por supuesto, criadas, maestras de niñas, actividades muy, muy diferentes, costurera, desmotadora de lana, tejedora, numerosísimas actividades económicas. No siempre tenía que haber estado consignado, pero aparece. Os voy a poner, y ya con esto concluyo, otro ejemplo que es sobre son las estanqueras. ¿Por qué? Bueno, pues este es un tip. Estas que nombro aquí, varones y mujeres, están a sueldo del estanco del tabaco. Y como veis, hay bastantes mujeres. También en Pinos del Valle, en 1730, había una estanquera, pero además lo que quiero señalar, este es un tipo de oficio que, aunque sea el varón el que aparezca como titular del estanco, en el mismo estatuto del estanco queda claro que puede ocuparse de ello la esposa. Por lo tanto, no sería nada de extrañar que muchas de estas estanqueras, estos estancos estuvieran, aunque sean los varones los titulares, ocupados por mujeres. En fin, corriendo como he ido para abordar un montón de cosas, conclusiones. Bueno, lo primero es que todos los documentos pues nos cuentan cosas, o mejor dicho, nos hablan, como decía Pierre Vilar, si les hacemos las preguntas pertinentes. El catastro nos habla de género, pero también nos da información sobre mujeres del siglo XVIII. Es cierto que no es el único documento que podemos o que debemos utilizar para algunas investigaciones, como es, por ejemplo, mi caso, que estoy trabajando sobre propiedad
y trabajo de las mujeres en un medio rural, como es la comarca del Valle de Lecrín. Pero sí que nos ofrece un paisaje, y cuando digo paisaje es porque ofrece, no es neutral ni nítido, a partir del cual podemos construir mapas de actividad, podemos colocar a las mujeres en ese mundo que era el de ellas y donde todos los días pues hacían frente a la desigualdad, a la subordinación, pero también se resistían fuertemente en muchos momentos, como a veces podemos comprobar en la documentación. Pues nada más, muchas gracias. Raúl Ruiz pregunta que si podrías hablarnos un poco de forma general cómo eran las jefas de hogar en esta comarca y si había algunas jefas de hogar que destacaran económicamente. En Lecrín te refieres, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que Sí. Bueno, pues bien, las jefas de Lecrín tienen un perfil muy parecido al del resto de las jefas de hogar que vemos, por ejemplo, como en Granada. Quizá hay menos solteras, por ejemplo, que hay en Granada, aunque el lugar como Dúrcal tiene bastantes solteras, ¿no? O solitarios también, solitarios y solitarias. Esa es una de sus características. Algunas de estas mujeres, como, y ahora no me acuerdo del nombre de pila, que se apellida Hidalgo, es una de las mujeres más ricas que hay en toda la comarca. No solo porque tiene la condición de hidalga, que no es solo su apellido, sino que lo pone en el catastro, sino que además tiene propiedades. Y es una mujer que gestiona multitud de actividades. O sea, no es una rentista, o por lo menos a mí no me lo ha parecido. Me ha parecido, también porque he visto otra documentación, que compra, vende o que produce determinados productos y por lo tanto que está en la gestión constante de su hacienda. Entonces, en ese sentido, tiene, bueno, el perfil de la mayoría de las mujeres en el mundo rural, ¿no? Las que poseen tierra y luego, por otra parte, las que son trabajadoras, porque aunque no digan que son jornaleras, sus hogares se corresponden a los de los jornaleros, pues lo que hacen es como esta Ana de Rojas que he nombrado, ganarse la vida con multitud de actividades. Algunas no se recogen. Una de las actividades más importantes en el valle, la producción de esparto. La pleita, por ejemplo, y es muy, muy importante, sobre todo en Dúrcal y Padul, pero no solo, no solo. Y hay otra pregunta de Fernando Campuzano Márquez. ¿Existía una discriminación de género en todos los trabajos y oficios posibles? ¿Ningún trabajo merecía una consideración favorable igualmente para la mujer como para el varón? Vale. En una sociedad desigual en términos materiales, o si queréis, en la infraestructura y la superestructura, en lo material y en lo simbólico, pensar que una determinada actividad no asume esa desigualdad, pues sería un poco anacrónico. Otra cosa es que pueda haber, y de hecho hay, sin recordar nombres, pero sí que los hay, por ejemplo, en Granada, entre las tejedoras de seda y algunas de lienzo, pero sobre todo en el caso de la seda, hay mujeres que tienen a su servicio varones. Lógicamente son las jefas, igual que es la jefa
pues esta hidalgo que he nombrado antes, que si contrata jornaleros, ella es la jefa. Y esas son relaciones que tienen que ver con que una es ama y el otro no, porque la clase también atraviesan estas relaciones, ¿no? Pero digamos que a priori todos los oficios y todas las actividades coloca el trabajo de las mujeres en una posición de subordinación. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Pero porque el contexto es ese, ¿eh? Y la última pregunta, Laura pregunta que si la categoría honesta podría tener alguna relación con la edad. Pues yo no le he visto esa relación. Cuando lo estuve mirando en un trabajo que hicimos para un congreso el año pasado, bueno, el año pasado no, el anterior, porque es que el año pasado es como blanco. Y no... es cierto que son la mayoría jóvenes, pero no todas son jóvenes. Quiero decir que no todas tienen 20 años, no todas tienen 18 años. Hay algunas de 40 años. Entonces, digamos que no es uno de los marcadores, no hay una correspondencia directa, diría yo. Y ya me gustaría a mí terminar de aclarar esta categoría que en Granada, al menos en algunas parroquias, es importante. Yo quería preguntarte, ¿qué es lo que especialmente te ha sorprendido? ¿Sabías lo que podías encontrar o quizás lo que no podías encontrar? Pero ¿qué es lo que más te ha sorprendido en toda esa investigación? ¿Qué datos, qué información sobre las mujeres te ha sorprendido encontrar? Bueno, pues no sé si realmente, quizá lo que me ha sorprendido es que hay más información de la que parece. Lo que pasa es que el catastro, bueno, en general todos los documentos hay que batirse el cobre con ellos, trabajar la investigación. Investigar no es sencillo, no es llegar y que te encuentras ya hecho, el dato te lo colocas en el otro lado y ya tienes hecho el trabajo, ¿no? Explotar la documentación tiene problemas. A veces la información está muy dispersa. A veces te encuentras que hay, pues por ejemplo, sin ir más lejos, sabemos que Durkal y Padul, la actividad espartera de las mujeres es importantísima, también de los varones, pero digamos que el trabajo de las mujeres es parte fundamental de la actividad económica de los hogares, especialmente de los jornaleros. Bueno, pues en Durkal no hay ni un dato sobre las mujeres y el esparto. Vamos, yo no he visto nada, salvo que en una segunda vuelta me encuentre algo. En cambio, vas a Padul y prácticamente te encuentras, bueno, bastante información que se regula por lo industrial, no por lo personal, pero mucha información de mujeres que tienen actividad económica en el esparto. En cambio, de los varones se dice muy poco. Entonces, estos son a veces los problemas que tiene la documentación, ¿no? Pero a mí quizá lo que me ha sorprendido es que a veces los documentos dicen más y en ocasiones dicen menos, ¿no? Pero, y luego también yo he aprendido mucho estudiando el catastro a ser todavía más radical en la crítica, no solo ver lo que me ofrece de información económica, sino en cómo es
que se me presenta ese texto, ese documento, y qué me está diciendo el documento. En ese sentido, ha sido de la documentación que yo más he aprendido. Será porque me tuve que pelear mucho con ella, pero es de las, digamos, de los procesos de trabajo que más contenta estoy por ahí fundamentalmente. Haber percibido esos aspectos culturales, ¿no? De construcción de género que tiene el catastro por todas partes, lo mires como lo mires, ¿no? Ya la última, el profesor Javier Jiménez pregunta, dice, recientemente desde el mundo de las ciencias y técnicas historiográficas se ha venido estudiando con mayor profundidad la participación de la mujer en el otorgamiento de escrituras notariales ante escribanos públicos. ¿Ha podido usted recopilar información para sus estudios a partir de ese tipo de documentación? ¿Reconoce en esas actuaciones femeninas una forma concreta de la posición de la mujer en medio de la sociedad? Bueno, por supuesto, para los protocolos son una documentación fundamental para completar con el catastro. Yo creo que eso, sobre todo cuando se hacen estudios delimitados comarcalmente. Sí, hay multitud de actuaciones de mujeres en la documentación notarial. Acabamos de leer, bueno, en noviembre, el 30 de noviembre, Maribel Díez Jiménez ha leído una tesis doctoral fundamentalmente basada en documentación notarial para el siglo XVI en Baza y Guadix y, bueno, si algo demuestra esa tesis es cómo las mujeres toman decisiones estando casadas y no, siendo viudas, cómo trabajan, contribuyen a las estrategias reproductivas de las familias, cómo compran, venden, es decir, una información inmensa. Es muy difícil de trabajar porque construir series notariales cuesta mucho tiempo y mucho trabajo, pero por supuesto, y yo he trabajado fundamentalmente en los fondos del Valle del Lecrín, Pinos, Restábal, Dúrcal y Padul, y bueno, la información que hay es inmensa, muy, muy importante, de todo, de cómo las mujeres son partícipes activas en todo lo que tiene que ver con la vida de su familia, en todos los sentidos que podamos pensar. Cada una en concreto, bueno, pues hay muchos aspectos de la vida de las mujeres que no podemos conocer, pero en la documentación notarial aparece mucha información y no está mal además completarla con lo que ofrece, por ejemplo, el catastro, que nos da ya panoramas, ¿no? Muy bien, Margarita, muchas gracias.